tumba. Mi Salvador no está muerto, nació y resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no. Salvador no está muerto, Él resucitó. Y mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, y pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. 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 Porque tenemos un Dios vivo y verdadero. Por eso estamos aquí celebrando. Oh sí, Señor. Señor. Amén, Señor. Hoy nos gozamos en ti, Señor. Amén. Yo vivo para Él. Vivo para Él, yo vivo para Él. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. 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 Oh sí, Señor, tú vives. Celebraremos, Señor, y nos gozaremos y declararemos, Señor. Oh sí, Padre bendito. Victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que
vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Oh sí, Señor, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Un pueblo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Y estamos celebrando victoriosos aquí en la casa del Señor. Amén, Señor. Oh sí, Padre bendito. Porque vivimos para Cristo, solo para ti, Señor. Oh sí, Padre. Las palmas. Amén. Oh sí, Señor. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre es victoria, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre es victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre es victoria, tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre es victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz.
vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás hoy. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Hoy tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Hoy y siempre, Señor, nos llevas en victoria. Amén, Señor. Oh, sí, Señor, porque tu mano nos sostiene, Padre bendito. Oh, sí, Señor. Gracias por eso, Padre. Amén. Aleluya, Señor. Así como esa mujer, si tan solo tocamos el manto, el borde de su manto, perdón. Hoy no lo podemos hacer, pero podemos tener la fe que nos puede ayudar, que nos puede sanar y nos puede levantar de cualquier situación, cualquiera que sea, no importa. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudieras tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo me pudiera oír su voz, si tan solo me pudiera acercarme a él, sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mano para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar su mano, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro.
Gracias. Bueno, pues ahora viene el plato fuerte. Ya preparamos todo para que el pastor Jesse pueda dar inicio con la prédica. Pastor Jesse, un privilegio dejarle el tiempo. Señor me lo bendiga. Dios bendiga. Bueno, como siempre digo, cada domingo es un placer estar aquí con ustedes. Amén. Dios bendiga, gracias por su esfuerzo de estar aquí temprano. Pues no sé, los hermanos, quizás la hermana Gloria no esté bien. Necesito que le echamos una llamada para ver cómo están ellos. Pero vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para que los que estamos aquí, Señor, nos bendiga. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque siempre, Señor, estás con nosotros. Esa fue tu promesa, que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias. Gracias por esa promesa, Señor, y así lo creemos que a través del Espíritu Santo te haces presente en cada uno de nosotros, pues somos templo del Espíritu de Dios. Padre, ahora que tu palabra va a ser expuesta, te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones, que tú toques nuestra mente, Señor, y muevas nuestra voluntad, Señor, para que nosotros, al conocer la verdad, podamos ser libres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Hay un concepto, cuando se predica, cuando solo lo tenía apagado, ¿verdad? El tema de hoy es la prosperidad. La prosperidad. Pero hay un mal concepto del término prosperidad. Hay un mal concepto. Las iglesias con una mala doctrina, que son las que predican es la fe positiva, predican la prosperidad, predican los decretos, ¿verdad? La superfe, todo este tipo de iglesias que tienen una mala doctrina, que predican lo que ellos quieren predicar y no predican lo que es la palabra de Dios. Se basan, de hecho, para predicar la prosperidad, se basan en muchos textos del Antiguo Testamento, en algunos muy pocos del Nuevo Testamento, pero la mayoría de lo que se basan es en el Antiguo Testamento, hablando de la prosperidad. Y bueno, ¿quién no conoce esa iglesia en la cual dice pare de sufrir? Y de hecho tiene otro nombre, pero es conocido por ese logo, ¿no? Pare de sufrir, en la cual todas las personas que han ido, que han llegado a esa iglesia, ¿verdad? Por ahí decimos que los han vacunado, ¿verdad? Les quitan su dinerito, ¿verdad? De esa manera ellos, al predicar la prosperidad, cuánto siembras y Dios te va a dar más, ¿no? Si tú siembras $1,000, el Señor te va a dar mucho más de esos $1,000, y la gente, creyendo, lo hace, ¿verdad? Y bueno, no solamente tiene la culpa la iglesia o ese movimiento religioso que predica la prosperidad, sino también tiene la culpa las personas, los creyentes que van, y que hacen, y que dan $1,000, $2,000, 100, $200, que dan ese dinero para que Dios les dé más de lo que ellos están dando. Entonces, ellos también están mal, esos creyentes que buscan la prosperidad de esa manera, y por eso hacen ricos a los pastores, a los profetas o a los apóstoles ahora llamados así, están mal también esos creyentes. Porque eso, ¿qué indica? Cuando yo quiero tener mucho dinero, ¿qué es lo que indica en mí? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos cuando una persona quiere tener mucho dinero? Ambición. Ambición, avaricia, ¿verdad? Entonces, están cometiendo esos creyentes que van a este tipo de iglesia, están cometiendo ese pecado de avaricia, porque ellos quieren tener mucho dinero. Quieren tener carros, quieren tener casas, quieren tener negocios, quieren tener todo lo que sea posible, ¿no? Ese es el falso concepto que hay de prosperidad dentro de estos movimientos religiosos. Pero el concepto de prosperidad no es ese. El concepto de prosperidad en la iglesia no es un concepto del cual realmente tenga uno que ser rico para poder mostrar, ¿no?
no es necesario que yo decrete prosperidad, no es necesario que yo le diga a Dios, bueno Dios, ahora yo decreto que voy a ser rico y ahora tú me lo tienes que cumplir, ¿no? Y en cuanto a la sanidad, ¿no? Yo decreto que soy sano, el nombre de Cristo. O sea, decretar es ordenar. ¿Y quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios? Somos unas simples criaturas. Somos unas criaturas, como creyentes, claro, somos unas criaturas de Dios y somos hijos de Dios por creyentes, porque fuimos adoptados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Fuimos adoptados porque creímos en Él, nos arrepentimos y fuimos adoptados. Sí, somos sus hijos, pero no como sus hijos podemos nosotros ordenarle a Dios. ¿O quién de nuestros hijos nos ordena a nosotros? Yo no le ordenaba a mi papá. Pues ahora, papá, te ordeno que tú me compres unos juguetes, ¿no? Es decir, yo decreto que tú me vas a comprar los juguetes. En otras palabras, es decirle, yo te ordeno, papá, que tú me compres unos juguetes. Entonces, ¿cómo el hijo puede ordenar al padre? En la cuestión humana. Entonces, si en la cuestión humana los hijos nunca van a ordenar a los padres, cuanto más en las cosas espirituales, cuanto más a Dios, que es el creador del universo, cuanto más a Dios, que es el que creó la vida del ser humano, vamos a ordenar a Dios. Entonces, es un falso concepto, ¿verdad?, de la prosperidad. Y hay mucha gente y muchos creyentes, y yo digo creyentes ignorantes, que me perdonen si alguno me escucha, no lo digo de una mala manera despectiva, sino lo digo de una manera correcta, en la cual, al no conocer sus Biblias, al no conocer la Escritura, al no conocer la Biblia, no darle una buena interpretación, caen en estos errores. Y son manipulados por los pastores, son manipulados por los profetas, son manipulados por los apóstoles, son manipulados, ¿para qué? Para quitarles su dinero. Porque los únicos que prosperan son ellos, ¿no? Y tenemos a Kashuna, y tenemos a otros parecidos a él. Aquí en Estados Unidos pues tenemos al que siempre está riendo, ¿no? El de la sonrisa, así que siempre ríe. ¿Cómo se llama este hombre? El que tiene una iglesia grandísima, que también estuvo Joel Austin, ¿verdad? Que en un tiempo estuvo de pastor Marcos Witt en el ministerio hispano. Y que claro, cuando estuvo de pastor en el ministerio hispano en esta iglesia muy grande, pues también predicaba lo mismo, la prosperidad, ¿no? Pero vemos que son iglesias que solamente hacen, ¿verdad?, levantan el ánimo de la gente, ¿verdad?, les dan consejos de superación personal, pero nunca les predican la palabra de Dios y nunca les predican el pecado. Porque el día que en estas iglesias se predica el pecado, esas iglesias se quedan vacías. Hay un mal concepto de la palabra, del término prosperidad. ¿Cuál es el concepto de prosperidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Eso es lo que nos debe de importar. ¿Cuál es el término? ¿Cómo se consideraba la prosperidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se consideraba? Y nos vamos a dar cuenta que dentro del Antiguo Testamento la prosperidad se consideraba a todos aquellos que eran justos, ¿no? Y si era una prosperidad en cuanto a economía, y si era una prosperidad en cuanto a tierras, si era una prosperidad en cuanto iban a tener más cosechas, si era una prosperidad económica, vamos a llamar de esa manera, y sí es cierto. Y por eso es que estas iglesias que hoy en día predican la prosperidad, utilizan partes o versículos del Antiguo Testamento para poder sostener la doctrina que ellos están enseñando. ¿Ya? Y es cierto, el Antiguo Testamento se manejaba de esta manera, ¿verdad? Inclusive tenemos un ejemplo de Job. Job era un hombre justo, ¿no? El mismo Dios lo dice. Se lo dice a Satanás. Y cuando Dios permite que Satanás toque la vida de Job, ¿verdad?, toque sus bienes y toque su vida, entonces llegan unos amigos cuando él está rascándose con un tieso o con un palo, rascándose porque había tenido una infección en todo su cuerpo, ¿ya? Y llegan los amigos y lo empiezan a criticar, lo empiezan a juzgar, le empiezan a decir, tú estás en pecado, por eso estás así, ¿no? Porque el justo no puede pasar esto. Y se comienza a defender el Job. Pero lo más importante es que Job se defiende a sí mismo, pero el que lo defiende posteriormente es Dios. Entonces, aún dentro del Antiguo Testamento, aún cuando vemos, ¿verdad?, que es casi una regla general, que los justos iban a ser prosperados económicamente, ¿verdad?, iban a ser prosperados físicamente también, dentro de la salud, pero vemos que también hay ejemplos, en el caso de Job,
que se muestra que no solamente los que son justos siempre van a prosperar, ¿verdad? Va a haber momentos en la vida de un justo que el Señor va a probar su fe, su justicia de ellos, ¿verdad? Y a veces no va a probar la justicia de ellos o su fe de ellos, sino va a probar la fe y la justicia de los otros a través de la vida que está pasando la situación difícil. Por eso a veces cuando en nuestras casas hay enfermedad, ¿verdad? Muchas veces Dios permite esa enfermedad, no muchas veces para darle fe a la persona que está enferma, sino para darle fe a las personas que están a un lado, que están cerca de esa persona. A veces el Señor ve qué fe tenemos hacia una enfermedad de un familiar, cuánta fe tenemos acerca de una necesidad de una familiar o de un hermano en Cristo o de un amigo. Dios sabe, conoce la fe, pero muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, muchas veces decimos yo sí tengo fe, pero cuando somos probados en esa situación nos damos cuenta que no teníamos la fe que decíamos. Dios conoce si la tenemos o no la tenemos. Dios sabe qué tanta fe tenemos o qué menos fe tenemos. Dios lo sabe, Él no necesita saberlo, ya lo sabe. Pero quienes no lo saben somos nosotros. Porque muchas veces creemos que somos fieles y a veces nos encontramos faltos de fe. Cuando somos probados, cuando estamos en la prueba. En el Antiguo Testamento, pues, tenemos Proverbios 28, 1 a 9. Tenemos Salmos 37, 25 y tenemos Proverbios 10, 22, en el cual nos habla acerca de la prosperidad. Nada más vamos a leer un pasaje. Vamos a hablar Proverbios 28, 1 al 9. Proverbios 28, 1 al 9. Vamos a leer ese pasaje, no vamos a leer todos los pasajes. Proverbios 28. Proverbios está después de Salmos. Proverbios 28, 1 a 9. Dice, huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confinado como león. Dice, Proverbios Confiados como león. 28, a ver. Dice, por la rebelión de la tierra sus principios son muchos más que los hombres, ¿no? Riquezas, bueno, creo que me equivoqué del pasaje. Vamos aquí a Salmos 37, 25. Yo creo que ahí me equivoqué. Salmos 37, 25. ¿37-25, verdad? 37, 25, sí, ¿no? 37. Joven fui. Ajá, 37, 25. Ajá. ¿Qué dice? Yo fui joven, sí. Joven fui y he envejecido, Ajá. y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. ¿Verdad? Dice, fui joven, dice, ahora estoy viejo, ya han pasado muchos años, pero en ese tiempo que ha pasado, dice, no he visto que un justo, ¿sí? Que un justo pase hambre. Siempre es prosperado justo. Entonces tenemos, en el Antiguo Testamento sí hay un concepto en el cual la prosperidad se da en base a la justicia de la persona. Si vemos a Abraham, pues vemos que era un hombre rico, ¿no? Dios lo prosperó. Era un hombre que tenía, era considerado justo, ¿verdad? Por fe fue considerado justo. Tenemos a toda su descendencia de Abraham, tenemos a Isaac, también fue rico. Tenemos a Jacob, también fue rico, ¿verdad? Tenían muchos bienes. Y entonces podemos leer bastantes textos del Antiguo Testamento y podemos darnos cuenta que a través de la justicia o siendo uno justo, ¿verdad? El Señor prosperaba económicamente. Pero eso era en el Antiguo Testamento y eso era referente a los judíos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Recordemos que en la Biblia no podemos aplicar cosas que fueron realmente para el pueblo de Israel que no son para nosotros como iglesia, ¿verdad? Podemos sacar un principio espiritual de algunos textos del Antiguo Testamento, podemos sacar principios espirituales, pero también hay principios universales, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de que vamos a encontrar principios espirituales, ¿verdad?
que son, el principio bíblico es aplicable solamente para ese momento, para la tierra o para el pueblo de Israel, pero también vamos a encontrar, y esos principios que son aplicados para el pueblo de Israel, hay principios que podemos espiritualizar y hacerlos nuestros. Pero sí, también hay principios que son universales, que son principios en los cuales no cambian en todo tiempo, en toda era, ¿ah? No cambian. Y pues se pueden aplicar al pueblo de Israel como se pueden aplicar a la iglesia. Eso es lo que tenemos que tener, ser conscientes. Así que el principio de la prosperidad del Antiguo Testamento no se puede traer al Nuevo Testamento, porque ese principio solamente era para el pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento era ese principio, que Dios justificaba al justo, ¿verdad? Pero había excepciones en el caso de Job. Pero ¿cómo es la prosperidad en el Nuevo Testamento? ¿Ah? La prosperidad en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Ah? La prosperidad del Nuevo Testamento del creyente son en tres áreas, ¿no? La prosperidad. No necesariamente tienen que ser las tres, pero en esas tres áreas Dios prospera al creyente. Vamos a decir que en cada de los tres principios en los cuales Dios prospera, hay tres principios, y muchas veces se cumplen en dos de esos. Muchas veces, en algunas personas las tres, pero en algunos creyentes solamente a veces dos. ¿No? En algunos creyentes quizás nada más uno. ¿Y cuál es la prosperidad en el Nuevo Testamento? La prosperidad en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se manifiesta en tres aspectos en la vida del creyente. Y como dije, no necesariamente los tres tienen que ir de la mano, ¿verdad? La prosperidad en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se manifiesta en la vida del creyente como una prosperidad económica, ¿no? O sea, en el Nuevo Testamento tenemos hermanos que de hecho ya eran ricos, ¿verdad? Tenemos a Mateo, tenemos a Zaqueo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan quién era Zaqueo? ¿Qué saquearon? Saquear, sí. ¿No? Zaqueo era chaparrito, que vivía ¿en dónde? En Jericó. ¿No? Dice el canto, Zaqueo era chaparrito así, que vivía en Jericó. ¿No? Cuando vio al Señor Jesús, se subió a un sicómoro. El Salvador lo vio y le dijo así: Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Bueno, eran unos cantos de niños, ¿no? Pero vemos que dentro del Nuevo Testamento hay gente que ya tiene dinero, ¿verdad?, que ha sido prosperada, ¿verdad? Y muchos de los que están en el Nuevo Testamento han sido prosperados por sus trabajos. En el caso de Zaqueo, pues era publicano; en el caso de Mateo era publicano; y en el caso de otros que tenían dinero, pues habían sido heredados, como el joven rico, que tenía muchas posesiones, tenía muchos terrenos, habían sido heredadas, ¿verdad? Pero era un hombre que no tenía el corazón en el Señor. Tenía el corazón en sus bienes, en su dinero. Pero vemos que la prosperidad en sí, económicamente, sí es dada en el Nuevo Testamento, pero no es algo común, ¿verdad? Y de hecho los evangelios muestran cómo hay muchos pobres y hay mucha necesidad. Y aun cuando los creyentes pobres se convertían, ¿verdad?, dejaban de ser pobres. ¿Pero por qué? ¿Por qué un cristiano pobre en el Nuevo Testamento era pobre y dejaba de ser pobre? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque compartían, porque todos los hermanos compartían. Y dicen en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, dicen que vendían sus tierras, ¿verdad?, y lo que ganaban de las tierras lo repartían a los apóstoles, se lo daban a los apóstoles para que los apóstoles repartieran el dinero en las necesidades de los hermanos. Por eso que no había pobres, ¿no? Pero no era algo que Dios prosperaba a los hermanos y los hacía ricos a cada uno de ellos, ¿verdad? Los hacía millonarios. Andaban con un camello del año, ¿no? ¿No? Un caballo árabe, ¿no? De esos de modelo XLZ. Sí. Tenían un caballo Mercedes-Benz. Pero la prosperidad económica era dada de una manera diferente. El otro aspecto en la prosperidad del creyente en el Nuevo Testamento era la prosperidad física. Y en cuanto digo prosperidad física, me refiero a las sanidades de nuestros cuerpos.
¿verdad? Pero no todos los hermanos, no todos los enfermos eran sanados, solamente algunos que Dios decidía eran sanados, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitía que unos fueran sanados y otros? No lo sabemos, solamente Dios sabe por qué lo hizo, ¿no? Y tenemos la prosperidad espiritual, que dentro de estas tres prosperidades, vamos a llamarle así, o de estas tres manifestaciones de la prosperidad, la prosperidad espiritual es la más importante de todas las demás. Porque si usted tiene dinero y no tiene a Cristo y se muere, se va al infierno. ¿Ah? Si usted tiene salud y tiene dinero, pero no tiene a Cristo, cuando se muera, se va al infierno. Entonces, lo más importante es la prosperidad espiritual. Lo más importante es la prosperidad espiritual, porque esa prosperidad espiritual es la que nos mueve, la que Dios comienza a transformar nuestras vidas y formar a Cristo en nosotros. ¿Y cómo Dios forma a Cristo en nosotros? Bueno, pues empezamos a manifestar el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Pues el carácter de Cristo está manifestado ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 22. Vamos allá a Gálatas 6. Para los que no se acuerdan, nos acordemos, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter de Cristo? Y ese carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros, porque la gente tiene que ver a Cristo a través de nosotros. Si la gente no ve a Cristo de nosotros, estamos fallando. ¿Sí? Entonces, la máxima prosperidad que el Nuevo Testamento muestra es una vida cambiada y transformada. La Biblia no se enfoca en una prosperidad económica. La Biblia en el Nuevo Testamento no se enfoca en una prosperidad física, sino el Nuevo Testamento se enfoca en una prosperidad espiritual, donde la vida de cada creyente se manifieste en la vida de Cristo. Y la vida de Cristo se manifiesta cuando nosotros, hermanos, empezamos a mostrarle a la gente el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Pues el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que es el fruto? Capítulo 6, versículo 22. Dice, todos los que quieran Gálatas, no, perdón, es 5. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿cuáles son los paseos y deseos de la carne? ¿Verdad? Nos vamos hacia atrás y nos vamos al versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, dice, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. En el versículo 19 dice cosas bien serias, bien fuertes. Nada, que es muy raro que un creyente realmente llegue a caer en esto, ¿no? Pero esto está hablando de las obras de la carne, ¿verdad? Pero ya en el versículo 20 nos habla de idolatría. Y recuerden que idolatría es todo aquello que esté antes de Dios. ¿No? Decía Paul Tillich, uno de los teólogos contemporáneos, decía que nuestra preocupación máxima tiene que ser Dios. Y bueno, ¿por qué mi preocupación máxima o mi preocupación última tiene que ser Dios? Bueno, mi preocupación última tiene que ser Dios porque me tengo que preocupar cómo estoy delante de Él. Si primero me preocupo cómo lo voy a hacer para pagar la renta, o me pregunto cómo lo voy a hacer para tener un carro, o mi preocupación es cómo lo voy a hacer para una casa, cómo lo voy a hacer para comer. Si esa es mi última preocupación, estoy cometiendo idolatría, porque es algo que está antes que Dios. Entonces mi preocupación última tiene que ser Dios, ¿verdad? Así que al ser Dios es lo que Él pide que nos preocupemos. Entonces dice idolatría, dice hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces la prosperidad espiritual, hermanos, se maneja en el Nuevo Testamento, que el hombre, el creyente, sea formado Cristo en él. Y cuando Cristo está siendo formado en él, va a manifestar el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, ¿va?
el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza y todas estas 9 características del fruto del Espíritu se van a empezar a manifestar en nosotros. Pero fíjense que dice en el versículo 22, ¿verdad? Pues el fruto del Espíritu Santo dice es amor. Ahora, ¿cómo definimos el amor? Si una característica del fruto del Espíritu es el amor, ¿y qué es el amor? ¿Y qué es el amor? Y ya lo hemos visto varias veces que es el amor, ¿verdad? Que el amor es la entrega del ser, incondicionalmente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 13? A ver, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4 al 7. Para que veamos qué es el amor, porque muchos tenemos esa frase, ¿no? Tenemos ese eslogan, ¿no? Te amo, ¿no? Y te amo, ¿no? Te amo. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y aquí nos dice Pablo qué es el amor. El versículo, capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice Pablo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. El amor nunca dejará de ser. ¿Verdad? Entonces, esa es la definición que Pablo da del amor. Pero el Señor Jesús da otra definición. ¿Verdad? Dice, cuando le preguntan que cuáles son los 2 mandamientos o cuál es el mandamiento más grande, él dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, otra definición del amor, ¿verdad? Que eso nos tiene que llevar a algo completo, y por eso he dicho que el amor es la entrega del ser incondicionalmente, porque tenemos que amar a nuestro semejante como así nos amamos nosotros, ¿verdad? Yo no voy a querer que me golpeen, ¿verdad? Yo no voy a querer que me hablen mal. Yo no voy a querer que me sean despectivos conmigo, ¿verdad? Yo no voy a querer que mi cuerpo esté enfermo, ¿no? Voy a ir al médico para tomar medicina y todo eso. Entonces, tenemos que querer así a nuestro semejante, como si quisiéramos a nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, eso es la prosperidad espiritual, ¿verdad? Y también la prosperidad espiritual, bueno, es que se forme Cristo en nosotros, ¿verdad? Que el carácter de Cristo se empiece a manifestar en nuestras vidas, pero también es madurar en el amor, ¿ya? Tenemos que madurar en el amor, porque la mayoría de las veces amamos con ese amor imperfecto. Amamos con el amor imperfecto, que es del hombre, el amor fileos, pero Dios nos manda que amemos con el amor ágape, que es el amor que procede de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo podemos obtener esta prosperidad, verdad? Esta prosperidad espiritual. Bueno, en algunos casos prosperidad económica y prosperidad física, ¿verdad? Vamos a abrir nuestro libro ahí en Josué 1, 8 al 9 y vamos a encontrar unos principios, los cuales son principios universales. Y como les dije, un principio universal no cambia, no importa la época, en el año que estemos, nunca va a cambiar ese principio, porque es un principio universal. Y son principios que podemos aplicarlos en nuestra vida como creyentes ahora en el siglo XXI, en nuestra era, ¿verdad? Vamos allí, versículo Josué 1, 8 y 9. Josué 1, 8 y 9 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 dice más: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Encontramos 3 principios bíblicos, 3 principios universales que tenemos. Si queremos tener prosperidad, tenemos que cumplirlos, ¿verdad? Y estos requisitos o estos principios son condicionados. O sea, si queremos prosperidad espiritual, si queremos que Cristo sea formado en nuestras vidas, que el carácter de Cristo se manifieste a través de nosotros, queremos ser maduros en el amor, bueno, hay 3 condiciones que nos marca la Escritura y en Josué. Primeramente,
vamos a encontrar en el versículo 6, versículo 7 y versículo 9, vamos a encontrar 3 veces, ¿va? En cada uno de los versículos vamos a encontrar una vez que dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Ya? Esfuérzate y sé valiente, ¿va? Es un principio. Le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, si Dios le está mandando a Josué que se esfuerce y que sea valiente, eso nos lo está mandando también a nosotros en nuestro tiempo, que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Va? ¿Nos esforcemos a qué? Bueno, ahorita vamos a ver las condiciones para ser prósperos. Que nos esforcemos, que seamos valientes, porque muchas veces vamos a tener que tener valentía a decirle a nuestros familiares no, a decirles a nuestros amigos no, para poder buscar de Dios, para poder leer la Biblia. Muchas veces voy a tener que ser valiente y esforzarme a no perder la televisión para ver la novela o ver La Reina del Sur, ¿verdad? El Chapo, no sé qué tantas más. Voy a tener que esforzarme, ¿ya? Y voy a tener que ser valiente para poder decirme a mí mismo, no voy a prender la tele porque me voy a poner a leer la Biblia. Muchas veces vamos a tener que ser valientes porque muchas veces quizás va a llegar un familiar a nuestra casa, ¿verdad? Y en vez de traerlo a la iglesia o decirle, bueno, no, si no quieres ir a la iglesia, espéranos, no vamos a tardar, llegamos aquí a las 4. ¿Ah? O sea, entonces, lo primero que tiene que hacer un creyente es esforzarse y ser valiente. Esforzarse y ser valiente. ¿Ya? Esto quiere decir que al decirlo 3 veces, quiere decir que tiene que ser una característica en nosotros. Una característica en nosotros. Una característica en nosotros, el esforzarnos y ser valientes. Ahora, vamos a ver las 3 condiciones. Las 3 condiciones para que nosotros seamos prosperados, tanto económicamente, tanto físicamente, tanto espiritualmente, para que nosotros seamos prosperados. Pero recuerden que la prosperidad espiritual es la más importante dentro del Nuevo Testamento, y esa debe ser la más importante dentro de nuestras vidas como creyentes hijos de Dios. Ahora sí que vamos a deshacer el versículo 8. Regresemos ahí a Josué 1:8. Y lo leemos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien, ¿verdad? Entonces tendrás prosperidad si haces esas 3 cosas, ¿verdad? Dice, primeramente dice que se aparte, ¿verdad? Que no se aparte de tu boca, ¿qué? La palabra de Dios. Que no se aparte de tu boca la palabra de Dios. Pero, ¿cómo no se va a apartar de nuestra boca la palabra de Dios? Bueno, pues tenemos que estarla hablando, ¿verdad? Cuando viene la tentación, ¿verdad? Mencionar algún texto, ¿verdad? Cuando viene la debilidad, mencionar un texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Cuando viene la enfermedad, podemos recordar el texto que dice, en tus llagas encontramos sanidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos la escritura en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Esa misma palabra nos va a ayudar a poder nosotros tener armas para contra el enemigo, ¿verdad? Y acuérdense que tenemos 3 enemigos. ¿Se acuerdan que tenemos 3 enemigos como creyentes? ¿Cuál es el primer enemigo? Tenemos 3 enemigos. ¿Cuál es el primer enemigo que tenemos? Y el más fuerte de todos. Sí, díganlo, hermana, díganlo. Exactamente, los 3 enemigos que tenemos a Satanás, ¿ah? Tenemos el mundo y nos tenemos a nosotros mismos, ¿ah? De los 3, los peores somos nosotros mismos, porque Santiago dice que somos nosotros arrastrados por nuestras propias concupiscencias. Somos arrastrados, ¿verdad? Somos seducidos por nuestros propios deseos carnales, ¿no? Somos seducidos. Así que cuando nosotros tenemos la escritura en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, eso nos ayuda a que podamos nosotros batallar. Una parte de la armadura de Dios, ¿no? que tenemos ahí en Gálatas, es el escudo, ¿no? En el cual el escudo, ¿qué? Rechaza los dardos del enemigo, ¿verdad? Tenemos el yelmo, ¿no? Que nos protege. ¿Y qué significa el yelmo?
te lo voy a dejar de tarea. Ok, entonces la primera condición que nos dice aquí Dios en Josué 8, dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Y para que no se aparte de la palabra de Dios, pues tenemos que aprenderla. Tenemos que memorizar ciertas partes de la escritura, hacer ciertos textos. La segunda condición es meditar en la palabra día y noche, dice, ¿no? Dice: no te apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Entonces, meditar no significa leer. Meditar no significa aprenderse los textos de memoria, ¿va? Necesitamos aprendernos para que tengamos la palabra de Dios en nuestra boca y podamos defendernos contra el enemigo, podamos defendernos contra el mundo y podamos defendernos de nuestros propios deseos que no son correctos. Pero para que nosotros podamos tener una mayor comunión con Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que meditar en lo que leemos. Por eso es necesario que tengamos un devocional en el cual, cuando leemos la escritura, no vamos a leer un libro completo, no vamos a leer 3, 4 capítulos, sino que vamos a leer quizás un capítulo o quizás un párrafo, pero ese párrafo o ese capítulo que leamos, tenemos que meditar en él y estar pensando. Meditar es, dice, día y noche. Meditar es que yo si voy a trabajar, esté pensando en ese texto que yo leí y decirle: Señor, muéstrame qué es lo que tienes ahí, Señor, enséñame algo a través de tu palabra, qué es lo que querías decir cuando en el texto dice esto. Y eso es meditar. ¿Qué significa, Señor, cuando tú dices el que no se niega a sí mismo y toma su cruz? ¿Qué significa eso, Señor? Explícamelo. Eso es meditar en la palabra de Dios. Entonces es bien importante, ¿verdad? Es una condición para que seamos prosperados, ¿verdad? Una condición, ¿verdad? Los principios que en el Nuevo Testamento encontramos es que tenemos que meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Día y noche, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, sino todos los días, y día y noche, bueno, mientras no estemos dormidos, ¿verdad? Porque tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tercera condición, dice el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice: para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Verdad? La otra condición es guardar y hacer. ¿Verdad? Guardar y hacer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que conocer la escritura y ponerla en práctica. ¿Verdad? Si no la ponemos en práctica, de nada sirve, ¿verdad? Podemos conocer toda la Biblia de memoria, pero si no la ponemos en práctica, no sirve. Sino que tenemos que practicar. Si vimos que tenemos que madurar en las 9 características del fruto del Espíritu, pues tenemos que buscar que se manifieste, ¿verdad? Tenemos que practicarla. ¿Cómo voy a practicar la paciencia? Bueno, a través de las pruebas, a través de los conflictos que obtenemos, yo le voy a decir: Señor, ayúdame, Señor, a soportar esto, ayúdame. No permita, Señor, ¿no?, que pase otra cosa. Ayúdame, Señor, a soportar esa situación, ¿verdad? Vamos a tener, entonces, que se empiecen a manifestar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Benignidad, ¿no? Siempre estar buscando lo bueno. Hay cosas malas que nos gustan y tenemos que esforzarnos a no hacerlo, sino buscar las cosas buenas, siempre de Dios. Pero si tenemos que madurar en el amor, ¿no? Guardar y hacer. Madurar en el amor. ¿Cómo podemos mostrar el amor? Los unos a los otros. Pues tenemos que convivir, ¿no? Tenemos que convivir, como iglesia tenemos que convivir para poder mostrarnos el amor. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros para mostrar el amor. Pero también tengo que mostrar el amor a mi pareja, ¿no? A mi esposa, tengo que mostrarles el amor. Porque si yo digo, te amo, pero al rato le estoy gritando, ¿no? Órale, vieja, que no haces la comida y ya vengo bien cansado, ya vengo con hambre y no has hecho nada. Pues, ¿qué has hecho en todo el día, no? No, pues también vengo de trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que mostrar el amor? Tengo que practicar lo que yo predico, tengo que practicar. Si dice Pablo, ¿no?, que las casadas se someten a sus maridos, dice, pero los maridos dicen: amar a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que practicar.
Ama a tu prójimo. Tengo que practicar eso de amar a mi prójimo. Tengo que, si mi prójimo es una persona que no se deja querer, ¿no? Porque a veces son tremendos los vecinos, ¿no? No sé si ya les he platicado que hace mucho tenía yo un vecino, que como yo tenía 2 carros, tenía 3, tenía 2 camionetas, tenía mi carro y tenía unas motos. Entonces se enojaba, ¿no? Casi se enojaba porque decía que ocupaba toda la calle. Y siempre me movía la cara y siempre me decía, ay. Y yo le decía, Señor, o te lo llevas o te lo mando. O le decía, Señor, ya, Señor, ya no aguanto este hombre. Elimínalo, Señor. Ilumínalo. Entonces, y yo predicando, tienes que amar a tu prójimo, tienes que orar por tus enemigos, que dice la Escritura, tengo que ponerlo en práctica. Y entonces el Señor como que me dio así dice, tienes que poner en práctica lo que tú mismo predicas. Y entonces empecé a orar por esa persona. Señor, no lo siento, pero tú me mandas, Señor, y el que tengo que obedecer es a ti. Amén. Comencé a orar por esa persona. Entonces, nosotros tenemos que poner en práctica lo que predicamos, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Por eso dice que no se aparte de tu boca la palabra de Dios, y medita sobre esa palabra que has leído, que has estudiado, medita sobre ella. Y ya que has meditado sobre ella, dice, ahora pon en práctica. ¿Sí? Entonces son las 3 condiciones para que el creyente tenga prosperidad. No es el que yo dé mucho dinero, dé $1,000 para que me regrese 5,000. No es el que yo decrete que ya estoy sano y tengo que ordenar a Dios para que me sane. No es que yo tenga una super fe que diga algo que se tenga que cumplir, sino la prosperidad en la Biblia nos muestra que es una prosperidad, la más importante es espiritual. Amén. Pablo estaba enfermo. Pablo dice que le oró a Dios 3 veces y Dios le decía, bástate mi gracia. No lo quería sanar porque Dios tenía un propósito, ¿verdad? Quizás para que no se vanagloriara, para que no se le subiera mucho a la cabeza, ¿no? Y se creyera superior a todos los demás, probablemente, no sabemos, pero el hecho es de que Dios no le sanaba, le dijo, bástate mi gracia, bástate mi amor, bástate mí, no te importe que estés enfermo. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que no se aparte la palabra de Dios en nuestra boca, tener siempre en nuestra mente la palabra de Dios en todo momento, pero para que esté aquí en nuestra mente tenemos que leerla, tenemos que meditar en ella. De otra manera, si no la leemos, si no meditamos en ella, pues no va a estar aquí. Y ya cuando la hemos meditado y ya está aquí en nuestra cabeza, entonces ya tenemos que ponerla en práctica. ¿No? El amor es una acción. Recuerden, el amor es una acción. El amor no es un sentimiento, ¿verdad? Así como muchos le decimos a Dios, ay Señor, ya, lo voy a amar, pero cuando lo sienta, hazme sentir que lo ame. ¿No? El Señor nos está diciendo, sí, hasta que lo sientas vas a amar. El Señor nos está mandando, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento. Por eso que el amor de Dios es acción. Y eso es lo que nos manda a nosotros a Dios. Entonces, amar aun cuando no lo siento, tengo que hacerlo. ¿Y cómo se va a mostrar ese amor? Procurando, ¿verdad? Entregando mi vida, entregando mi ser a la persona. Ahora vamos a ver, vamos a ir al versículo 9. Vamos a ver el resultado de hacer todo esto, ¿no? De hacer esas 3 condiciones. Versículo 9 dice, el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice, no temas ni desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y luego dice el versículo 8, en su última parte, porque entonces harás prosperar tu camino en todo y te saldrá bien. ¿Sí? Y luego en el versículo 7 dice, en la última parte, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no nos apartamos de la Escritura, cuando nosotros, hermanos, meditamos en la Escritura, y cuando nosotros cumplimos la Escritura, hermanos, entonces Dios no se apartará de nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en Mateo, el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitas se te va a dar. Yo te lo voy a dar.
Y muchas veces nos preocupamos más por las cosas materiales que por el reino de Dios. Y por eso muchas veces, hermanos, obtenemos las cosas, pero de una manera, por mi propio esfuerzo, claro, mi propio esfuerzo, me esforcé demasiado para obtenerlas. A veces dejo de hacer cosas espirituales por buscar lo material. Pero cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, hermanos, Él comienza a suplir todas nuestras necesidades. Yo necesito una recámara para agosto, salirme en agosto, Dios la va a suplir. ¿Sí? Yo necesito pagar mi renta, Dios lo va a suplir. De una manera u otra Dios suple, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, porque la promesa que le está dando Dios a Josué es que nunca se apartará Dios de él, y todo lo que él haga prosperará. Todo lo que él haga prosperará. Y esa es la promesa que nos da Dios a nosotros. Pero no nos olvidemos de cumplir las tres condiciones. Meditar en la palabra de Dios, tener siempre la palabra de Dios en nuestra mente y cumplirla, hacerla, practicarla. Y el Señor estará siempre con nosotros. Y se cumplirá la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo he vencido, también ustedes vencerán. En mí
muy cierto el Señor. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, sí creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Así lo creemos, Señor. Por eso lo declaramos y lo cantamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y de podernos alimentar a través de ella, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Y realmente a que tu palabra toque nuestros corazones y así nuestras vidas sean transformadas, Señor. Gracias, Padre. Bendice a todos aquellos que se conectaron a través de la transmisión, Señor. A todos aquellos que están aquí, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. Sé tú, Señor, supliendo sus necesidades.